Saludo en esta noche a todas las autoridades y hermanas que nos están escuchando. Hemos trabajado, Dios lo sabe, hemos estado abriendo obra en Necochea, Loma de Zamora, Lugano y Bahía Blanca Norte. Y hoy nos encontramos prácticamente afuera de la iglesia, pero quiero que la iglesia sepa la verdad para que tomen de una vez por todas conciencia. Las autoridades de Chile se ocultaron, taparon todo esto que hoy se va a leer para que sepan la verdad, y hoy son los pastores que nos están dirigiendo. Hoy queremos hacer esta denuncia después de más de un año, ya que nos han difamado por toda la Argentina, Chile, pero hoy quiero decir la verdad, y la verdad os libertará. Vamos a hacer una declaración pública. Mi esposo, el pastor Raúl Martínez Cortés, diácono por 25 años, queremos hacer esta declaración para aclarar muchos temas del por qué nuestra salida de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Y estoy leyendo en este momento yo porque frente a esta situación para mi esposo es muy difícil. Para mí también, porque no ha sido fácil lo que hemos tenido que procesar, lo que hemos tenido que vivir. Y voy a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Raúl Martínez, pastor diácono por más de 25 años de la Iglesia Evangélica Pentecostal en Argentina. Con la ayuda de Dios y esfuerzo de mi familia, abrí obra, construí templos, levanté casas pastorales, prediqué con firmeza la palabra del Señor y vi crecer congregaciones enteras. A lo largo de mi ministerio nunca recibí una sanción, nunca fui reprendido ni cuestionado por mi labor. Todo lo que hice fue para la gloria de Dios y el crecimiento de la obra en 4 iglesias en Argentina: Necochea, Lomas de Zamora, Lugano y Bahía Blanca Norte. Hoy hablo porque la verdad debe salir a la luz y debe exponerse a la corrupción de la Iglesia Evangélica Pentecostal en Argentina. Desde que llegué a la iglesia en Bahía Blanca Norte, recibí la orden directa del pastor presbítero Luis Palma Alarcón, que debía comprar una propiedad aledaña al templo. Parecía un buen deseo, pero el problema era que esta propiedad estaba embargada, en una situación legal muy compleja. No me pidieron que la comprara para la iglesia, sino que la orden era que debía ponerla a mi nombre personal para que toda la deuda recayera sobre mí y no sobre la iglesia en Argentina. Como hijo de Dios me negué. Sabían que estaban actuando con deshonestidad y que querían utilizarme para ocultar sus manejos financieros, y como era de esperarme negativa, no cayó bien. Desde ese momento noté que mi relación con las autoridades eclesiásticas argentinas cambió drásticamente, pero aún no sabía que vendría algo peor. Poco después, en 2022, mientras me dirigía junto a mi esposa a la conferencia en General Roca, recibí 2 denuncias de abuso sexual por parte de hermanas de la iglesia en Argentina. En un momento del viaje, una hermana se acercó a nosotros y entre lágrimas confesó que, siendo una niña de 12 años, había sido violada presuntamente por el pastor presbítero Gabriel Lira de Mendoza. Era el testimonio directo de una víctima, una mujer que por años había guardado en silencio su sufrimiento y estos recuerdos terribles de un hecho asqueroso. Esta hermana habla con nosotros solicitándonos elevar esta denuncia a la autoridad eclesiástica chilena en la conferencia, ya que previamente intentó hacer la denuncia frente a 2 pastores presbíteros argentinos, Nehemías Torrejón y César Sánchez, quienes nunca investigaron los hechos ni elevaron el caso a las autoridades de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Mientras aún procesábamos esta primera denuncia, recibimos un llamado telefónico de otra hermana quien, entre llanto, nos contó que su hija de 18 años había sido abusada sexualmente presuntamente por el pastor Nehemías Torrejón en la iglesia de Villa Regina, pastor presidente de la Iglesia Evangélica Pentecostal
en Argentina hasta hace muy poco, porque ahora ascendió otro siervo de Dios. Por lo tanto, estas dos hermanas que sabían que no podían confiar en los presbíteros argentinos, porque ellos se encubrían entre ellos, recurrieron a mí en su desesperación para elevar el caso a las autoridades eclesiásticas chilenas. En la conferencia conversamos con pastores presbíteros chilenos, pero lamentablemente lo que me sucedió después demuestra que la Iglesia Evangélica Pentecostal tiene una política sostenida de encubrimiento de casos de abuso sexual. Después de la conferencia del año 2023 en Cutralcó, con clara intención de acallarnos, se nos comunicó que por orden del superintendente y el cuerpo de pastores presbíteros debíamos trasladarnos a Olavarría. Cuando recibí la orden de traslado, informé inmediatamente a mi jefe de zona que no podía trasladarme, ya que mi esposa estaba delicada de salud. Mi esposa hasta el día de hoy sigue afectada física y psicológicamente. Padece cáncer, una condición muy delicada. Por esta razón, solicité quedar como pastor honorario y pedí solo 6 meses para poder terminar nuestra casa y así tener un lugar donde vivir antes de dejar Bahía Blanca Norte. Después de presentar esta solicitud, el pastor presbítero, jefe de zona, Patricio Castillo, bajo órdenes de Chile, me dijo que se me concedía el plazo de 6 meses, pero solo con la condición de firmar un documento en el que presentaba mi renuncia indeclinable a la Iglesia Evangélica Pentecostal. Esto dejó en evidencia que la intención desde el principio era sacarme del ministerio porque era alguien incómodo para ellos y sus conductas. No importaba mi trayectoria, no importaban mis más de 25 años de ministerio, no importaba el estado de salud de mi esposa. Lo importante era que yo saliera de ahí, porque no les servía en sus intereses. Era una trampa. Y tomando el nombre del Señor, el pastor Castillo, Patricio Castillo, trató de presionarme a firmar y así acallar las terribles denuncias que hemos recibido y que han sido nombradas anteriormente. Ese mismo día mi esposa sufrió una descompensación de salud. Debí llevarla de urgencia al hospital y antes de salir dejé las llaves del templo para que el estudio bíblico se desarrollara correctamente. Mientras yo estaba atendiendo a mi esposa enferma, el pastor Patricio Castillo, acompañado de los abogados de la iglesia y pastores presbíteros, irrumpieron en la casa pastoral y en el templo. Aprovecharon nuestra ausencia para entrar sin nuestro consentimiento, allanando nuestro hogar, descerrajando la chapa y dejándonos en la calle sin compasión cristiana alguna, siendo nosotros 2 personas de la tercera edad y con enfermedades crónicas. Luego se me acusó falsamente de querer adueñarme del templo, nada más alejado de la verdad. Cuando regresamos y encontramos la casa cerrada, pregunté al pastor Patricio Castillo qué había pasado y si alguien había entrado a la casa pastoral, y él me mintió en la cara. Dijo, no, nadie ha entrado, pero el notario que él mismo llevó, que lo acompañaba, lo desmintió inmediatamente. Sí, entramos, dijo el notario, y el pastor también entró. Y así, de un momento a otro, nos arrebataron el hogar, nuestras pertenencias y nuestra dignidad. Hoy mi esposa y yo seguimos tratando de sobrevivir sin iglesia, ni pensión mínima de vejez, y los pastores que presuntamente cometieron estos graves hechos, abusos y violación, siguen ejerciendo impunes e incuestionables en sus iglesias y en sus altos cargos. Todas estas denuncias y hechos que relatamos fueron entregados a la justicia argentina por las víctimas y son de pleno conocimiento del jefe de zona de Argentina de la época, pastor presbítero Bruno Vega Bello, con el cual hablé en 3 oportunidades y desde la primera conversación quedó claro que él sabía todo. Sabía de las denuncias de abuso sexual y sabía de los actos de corrupción dentro de la iglesia.
Pero a pesar de conocer toda la verdad, en la tercera llamada se negó a darnos respuesta, y se negó a darnos respuesta cortándome el teléfono airadamente. Ese día entendí que la justicia dentro de la Iglesia Evangélica Pentecostal no existía y que los presbíteros se encubren entre ellos, resguardando a los presuntos abusadores y castigando a quienes sacan a la luz estas denuncias. Quiero que se limpie mi imagen, la imagen de mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi familia. Y aún más, quiero que los autores de atroces delitos sean investigados legalmente y expulsados de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Argentina, porque en esta amada iglesia denominación he nacido en esta iglesia, y duele hoy que hombres perversos sigan al frente de esta obra denigrando el nombre de la iglesia. Lamentablemente, todos sabemos que algo está mal en la Iglesia Evangélica Pentecostal. Se han olvidado de los antiguos siervos de Dios que eran guiados por el Espíritu Santo. Hoy ya es común perseguir y tratar de borrar a quienes alzan la voz. Se ha perseguido al pastor Daniel Tapia, al pastor Samuel Valenzuela, al pastor Andrés Plagés, y hoy declaro que a mí también, a nosotros también. Dios tenga misericordia y limpie su iglesia. Para Dios y solo para Él sea la honra, la gloria y la alabanza.